Eh, eh, entendido. Ok. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Salto al Vacío. Esta vez, junto con mi colega de programa, Carlos Arcos Cabrera, tenemos como invitado a Diego Araujo Sánchez con ocasión de la publicación de su última novela, Las secretas formas del tiempo, una linda edición publicada por Editorial Rayuela. Bienvenido, Diego, a Salto al Vacío. Carlos. Muchas gracias. Bienvenido, Diego. Y bueno, saltemos al vacío juntos, pues. Bueno, espero que la caída no sea muy dura. Vamos a volar, vamos a volar. Adelante, Maricruz. No, yo te daría la palabra. Estoy aquí entre dos escritores, yo pues en el medio ahí, y entonces me encantará escuchar. Obviamente yo también tengo preguntas para Diego, pero creo que te dejaré que inicies tú, Carlos. Bueno, voy a hacer una brevísima presentación de Diego. En realidad voy a leer la solapa de la novela para que quienes nos escuchan, quienes escuchen este programa, tengan una idea de quién es Diego Araujo Sánchez. Docente y periodista, nació en el año 45 en Quito, ha escrito ensayo, crítica literaria y novela. Por más de 30 años fue profesor de lenguas y literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También fue profesor visitante en el Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos. Se desempeñó como subdirector del diario Hoy de Quito, en el que mantuvo una columna semanal de opinión por casi 30 años. Ha colaborado también con Diario El Comercio. Entre sus libros publicados constan A Contravía, Páginas Críticas, que entiendo que es una recopilación de sus columnas de opinión, y su primera novela, Los Nombres Ocultos, publicada en el año 2016 también por Rayuela, si no me equivoco. Es miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. Esa es una brevísima biografía de Diego. Una primera pregunta, o sea, ya hemos visto un profesor de lengua, de literatura, muy conocido, muy reconocido por sus alumnos, digamos, de los que se escucha, siempre marcaste como un rumbo en su carrera profesional, como maestro, ¿no? Hoy nos enfrentamos a tu segunda novela. No evito la palabra última novela porque espero que no sea la última, sino digamos, la más reciente. ¿Sí? Así es. La primera pregunta, Diego, es ¿qué camino? Cuéntanos recién este camino que pasa, que va, digamos, de la crítica, del ensayo, de la labor periodística a la narrativa. Y una breve reflexión. Recuerdo que no sé si Alejandro Moreano decía que existen dos tradiciones de escritores. Una tradición más cervantina, en la cual el novelista accede a la novela ya con sus años de vida, con su experiencia. Y una tradición, digamos, en la cual, digamos, el novelista se inaugura muy joven. Creo que estamos más en la tradición cervantina, en la tradición de llegar a la novela ya con vida recorrida, ¿sí? En algún momento un crítico publicó un artículo, no me acuerdo en qué revista, en la cual hablaba de los novelistas tardíos. Así es que yo quisiera que nos comentes un poco este trayecto largo que pasa por varias etapas y que finalmente llega a enfrentar un reto tan difícil, tan importante como es el de la novela. Gracias, Carlos. Bueno, yo tengo un sino, ¿no? He estudiado y he hecho cosas distintas a lo que he estudiado. Entonces, yo primero inicié mi trabajo como
en mis estudios en la Facultad de Jurisprudencia de la Católica y estuve los 6 años de jurisprudencia, pero jamás ejercí la profesión de abogado. Pero te graduaste como abogado. No, obtuve mi título de licenciatura, ¿no? Y ahí recordaba una anécdota del famoso Negro Bonilla, que tenía una chispa muy grande, que le decía, ¿por qué te quedaste en licenciado? Y él decía, por una razón teológica, porque Jesucristo mandó un cuerno a los doctores de la ley, pero no a los licenciados. Entonces, bueno, esa no era la razón mía, sino que alguna vez que fui a un juzgado, pues salí corriendo, no me gustó en Aterrado. absoluto, salí aterrado, exacto. ¿Y por qué Entonces, estudiaste tan largo? ¿Estuviste obligado por tu padre o...? no, porque en esos momentos había menos opciones. Después se abrieron muchas opciones, se abrieron muchísimas opciones, ¿no? Entonces, además, paralelamente empecé a ser profesor de literatura, profesor de lengua y literatura, pues estaba yo bastante joven, era un año egresado del Colegio San Gabriel y me propusieron que diera clases en el Colegio San Gabriel de Quito. Entonces, mi primera clase fue como profesor de geografía. Y claro, estudiaba la geografía del Ecuador, pero pues pronto se dieron cuenta que no era mi ámbito, porque yo recuerdo que cuando, por ejemplo, teníamos el capítulo de la pesca en el Ecuador y yo hacía unos capítulos, unas situaciones introductorias a esa clase y mi introducción a la pesca en el Ecuador era leerles El Viejo y el Mar, la pesca del viejo Santiago, de un gran pez que se le escabullía, ¿no? Pero bueno, eran solo elementos motivadores. Después, pues, procuraba llenar el programa con conocimientos, digamos, tal vez menos interesantes, menos intensos. Estadísticos. Estadísticos, en fin, ¿no? Pero bueno, entonces después me pidieron que fuera como profesor de la Universidad Católica y fui al departamento de literatura y ahí estuve largo tiempo en la Católica, estuve como 30 años, pero con una interrupción cuando pues estaba dedicado como profesor a tiempo completo y por supuesto en ese tiempo estudié mucho de la literatura, el análisis, lingüística, etcétera. Hice un doctorado en literatura también en la Católica, culminé el ciclo doctoral de literatura, de letras ahí en la Católica, pues, pero me llamaron a trabajar en el diario Hoy. Entonces, al comienzo compartía mi tiempo cambié a medio tiempo de profesor y pues fui al diario Hoy. Y en el diario Hoy hice muchas cosas hasta que me nombraron subdirector del periódico y entonces ya pues me dediqué a tiempo completo al trabajo del periódico, ¿no? Una Pero vez que... Diego, sí, Sí. Diego, discúlpame que interrumpa, pero en todo bueno, tú eras un lector reconocidísimo desde muchacho, digamos, eras una especie digamos, de referencia, ese lee, ya, algo que es extraño aún ahora, pero ese lee. Pero además digamos, hiciste también una tarea muy interesante cuando publicaste, no sé si en el San Gabriel, esa revista digamos, la contracara, la réplica a la bufanda del sol, si no me equivoco, porque había un Más bien posicionamiento. más bien a Pucuna, Perdón, tienes toda la razón, Apucuna. Era porque como, era como, como entrar en un debate político literario que en ese tiempo estaba dominado por Pucuna. así es, sí, efectivamente, apenas fuimos, estábamos ya en el San Gabriel, teníamos muchas inquietudes ahí, un grupo pues muy interesante de compañeros, en fin, y con Vladimiro Rivas, Bruno Vladimiro. Sáenz, Ramiro Dávila, publicamos la revista Ágora,
Ahora, sí. Tuvo 8 números, pero en realidad ahí se publicaron algunas cosas sumamente interesantes. César Dávila Andrade colaboró con nosotros con algunos poemas que solo se publicaron ahí, por ejemplo. Paco Tobar, en fin, teníamos colaboraciones de un grupo muy importante, además de Paco Tobar, Ernesto Albán Gómez, por ejemplo. En fin, Hernán Rodríguez Castelo, que era fue el profesor animador en el San Gabriel de la Academia Literaria. Entonces, por ahí siempre tuve interés por la literatura y ahí incluso hice mis primeros audaces intentos de escribir relato en las páginas del periódico colegial, en fin, ¿no? Entonces, de paso, una pequeña corrección a tu presentación. A Contravía no es un libro de mis artículos periodísticos, es un libro que recoge mis ensayos críticos, mis lecturas de obras literarias. Entonces, disculpas. no hay problema, ¿no? Es simplemente por vincular el trabajo de la literatura, siempre estuvo en mi campo de referencia, pero como tú dices, no, esperé, esperé los años y los días para dedicarme a la novela, ¿no? Sí, había escrito algunas cosas que no publiqué, incluso anuncié alguna novela que avancé bastante, que se llamaba Día sin nombre, pero bueno, esos son papeles que he roto incluso, y pues estaba al tanto, pero cuando el diario de hoy, en buena parte por razones políticas, pues sucumbió, ¿no? En una lucha muy fuerte con el gobierno correísta. Tuve el tiempo mucho más amplio para dedicarme de cabeza a la novela, porque tanto los trabajos de la docencia como el trabajo en el periodismo son trabajos extremadamente intensos. Entonces, eso me dio tiempo, el no tener estas obligaciones me dio tiempo para hacer algo que había tenido ilusión de hacer toda mi vida, escribir algo más, digamos, de más madurez desde el punto de vista de creación. Ahora, Diego, Maricruz, no sé si vas a hacer una pregunta, yo tengo una. Sigue, yo continúo Ya, después. ya. Diego, en realidad te digo, es un paso difícil porque son dos ópticas muy distintas. La del periodismo es una óptica en la cual estás en el día a día y en el cual estás emitiendo, yo diría, juicios o emitiendo opiniones sobre personajes, circunstancias, hechos, estás tomando posición. Por otro lado, la docencia, bueno, tiene otra carga. En todo caso, como que la perspectiva que uno adopta al escribir un texto periodístico, una columna de opinión, es radicalmente distinta a la que uno adopta para hacer ficción, como la que tú estás haciendo. Me da la impresión que es un salto difícil, es un paso complejo. Yo no sé qué opinas al respecto. Sí, bueno, hay que tener presente que se ha tratado de definir la novela y yo no conozco una definición satisfactoria de la novela. Me parece que una primera característica es que es un género que rehúye una definición, y una segunda característica de la novela me parece que es un género que tiene una capacidad de devorar a otros géneros, a otras modalidades de la literatura, a otras modalidades de las palabras, ¿no? La novela devora el ensayo, por ejemplo, ¿no? En grandes novelas, pienso yo en Thomas Mann, por ejemplo, en La montaña mágica, o pienso en las novelas de Dostoyevsky, en Los hermanos Karamazov, por ejemplo. Hay páginas que son grandes ensayos pues de filosofía, de literatura, discusiones como en el caso de Dostoyevsky, la del monje Zósima, por ejemplo, pues en el caso de Thomas Mann, reflexiones filosóficas, discusiones, ¿no?
Bueno, Septembrino. la tetralogía de José, que es toda una... Claro. Claro, Así de hijos es. de hermanos, claro, sí. Así es. Y todo, mira, hace poco terminaba de leer uno de los libros del noruego Knausgaard, Karl Ove Knausgaard, un excelente novelista, ¿no? Pero en uno de sus últimos tomos, de esos 7, 8 volúmenes de una novela que tiene un título general desconcertante, porque nos recuerda el hitleriano Mi lucha, ¿no? Pero Ya. en uno de esos títulos tiene un gran ensayo de interpretación de un poema, son 30, 40 páginas de interpretación de un poema, no me parece que es un poema de Celan, no me acuerdo de quién, Ya. pero bueno. En fin, entonces la novela es un género pues absorbe, se come muchos otros géneros y por supuesto el periodismo ha sido influido por la novela y la novela por el periodismo, ¿no es cierto? Tenemos grandes ejemplos. Todas estas corrientes del nuevo periodismo norteamericano, ¿no? Han juntado eso, ¿no? Entonces, incluso periodistas, como Tom Wolfe, por ejemplo, pues ha publicado La Feria de las Vanidades, otras novelas, y también hay el proceso contrario, ¿no? Pienso Y yo en digo, Truman Capote, por ejemplo, ¿no? Que hace, Claro, sí, sí, es que es un hay, clásico, hay, ¿no? hay una, Sí, hay una relación. Entonces, no Pérez creo, Reverte. no pienso que no es tan dramático ese salto, ese paso de uno ya, a otro lado. Hay demasiadas cercanías entre la crónica, la buena crónica periodística, por ejemplo, y la novela. y la Hay novela. mucha cercanía, ¿no? No era No, esta no, mi muy, pregunta, pero ahora que están en la definición de la novela, recuerdo una charla hace mucho tiempo, justo de Vladimiro Rivas, que empezó justamente con la persona que lo entrevistaba, que no recuerdo quién era, y Vladimiro dijo algo que tal vez estoy entendiendo ahora con tu explicación de tu paso a la novela. Vladimiro la definió como la novela es, ¿cómo dijo? La novela es burguesa en sí. Nunca supe qué significó eso, ¿no? ¿Será porque ahora tienes tiempo para escribir? No, bueno, me parece que ahí hay una tesis sociológica en el fondo, ¿no? Hay cierto desarrollo de la novela que digamos, corre paralela al desarrollo de la burguesía, sobre todo en Europa, en fin. Pero bueno, supongo que por ahí va. De todas formas, ciertamente tampoco estoy ajeno a ciertas otras características básicas. En una novela se exige que hay una historia, haya personajes, hay un ambiente. Hay algo que es importantísimo, que es el tiempo de la novela. La novela, dice Ortega y Gasset, es un género moroso, lento, de tempo lento, ¿no? Y esto me recuerda pues una famosa y muy conocida imagen de Julio Cortázar para diferenciar el cuento de la novela, ¿no? Dice, el cuento gana al lector por por knockout, knockout, sí, en cambio la novela por puntos, ¿no? De alguna claro. forma me parece, Carlos, que esta caracterización tiene que ver con aquello de el tiempo lento de la novela y en cambio esta estructura redonda, cerrada del cuento, ¿no? Y Del cuento, sí, este ritmo vertiginoso del cuento, ¿no? sí. De alguna forma, No, ¿no? no, muy interesante tus opiniones, Diego. Yo no sé, Maricruz, si tienes alguna pregunta. Antes de entrar, no sé si debo esperar al final, pero has tenido una larga trayectoria con la palabra, antes como periodista, como ensayista, como profesor, y publicas novelas en un tiempo en que la sociedad se basa, tanto para información como para comunicación y lenguaje también, en los tweets. ¿Qué papel, o sea, qué sentimiento tienes tú de publicar en una época? No digo que nadie lea, porque todavía hay librerías, ¿ya? A pesar de que se han cerrado muchas. Pero una época difícil, creo yo.
Sí, es difícil, pero yo no soy tan pesimista. Yo creo que hay lectores y lectores y en realidad mi experiencia ha sido más bien gratificante en relación con la recepción de la novela, con hallar lectores, en fin, pese a todas las dificultades, ¿no? Claro, ciertamente hay una tendencia a fragmentar la comunicación, a dividir las cosas, lo cual hace más difícil las visiones del mundo. A veces hace... También supongo que esto no deja de influir en la novela, en el desarrollo de la novela, y hay que ver cómo también la novela va devorando estas formas, y yo creo que en algunas novelas ya aparecen también estos señales en muchas, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Claro. No son Bueno, ajenas. claro, hay este escritor chileno, Zambra, que precisamente tiene uno ya mis documentos, que es esa típica pestaña de Word, que es mis documentos. Entonces, trabaja en torno a esta idea que es sumamente interesante, ¿no? Sí. ¿No? Eh, Diego, me gustaría que reflexiones, han pasado ya algunos años, en realidad 6 años de la publicación de Los Nombres Ocultos, ¿no? Esa historia, yo diría, es un thriller en el cual, digamos, el narrador, en base a información de archivo judicial y demás, retrata o se acerca al asesinato a la misteriosa muerte de un chofer de el entonces presidente Velasco Ibarra. 6 años después, mirando la crítica, los lectores, ¿cómo miras tú esa primera incursión tuya en la novela? Bueno, a mí me subyugó siempre la imagen de Velasco Ibarra, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente en 2 o 3 ocasiones, pero así mínimas, mínimas. Y casi me sobrecogió la imagen y les escuché algunos de sus vibrantes discursos, leí muchos de ellos. Y este personaje que triunfaba muy fácilmente, pues pidiendo solo un balcón para ganar las elecciones, ¿no? Y que muy pronto era depuesto, perdía el poder, me intrigó profundamente. Entonces leí muchas cosas sobre Velasco Ibarra, las biografías que había, las más solventes sobre todo, pues tuve la idea de ver a Velasco Ibarra desde un hecho marginal, desde un hecho marginal. Primero, desde la administración inicial en 1934, cuando él pues ni siquiera está completa un año en el poder y dice, pues me fui contra las bayonetas, ¿no? Mm. Y es depuesto, es derrocado. Pero pese a que ninguna muerte de un ser humano es marginal, pero frente a la cantidad de acontecimientos y a veces dramáticos y trágicos en la historia de Velasco Ibarra, la muerte del chofer era también marginal. Y me intrigó cuando yo indagué la prensa de la época, me intrigó las versiones tan distintas. En un mismo día, 1 o 2 días siguientes del incidente el carro de Leiva que se despeña en la curva de Santa Rosa, en el páramo de Santa Rosa, en una curva, en un mismo día había 3 versiones distintas. En un caso decía que se había suicidado en una nota de prensa. En otra nota de prensa decía que había muerto de un golpe al golpearse en el volcamiento del carro. Y en otra nota decía que había un complot, que creyeron que mataban al presidente y mataron a Leiva, ¿no? Entonces, al leer eso, y bueno, ¿y dónde está la verdad? ¿Es posible llegar a la verdad? ¿Por qué nos indagó esto? Hice una indagación muy minuciosa
Incluso tuve la suerte de tener en mis manos y poder sacar una copia del proceso judicial, del proceso penal por la muerte de Leiva, ¿no? Entonces, eso me abrió los ojos para inventar una trama periodística de un periodista que, digamos, había salido por razones políticas, pues su periódico había sido clausurado y pues me sentía así, aunque no era el personaje, pero me sentía así. Y pues finalmente urdí una trama contemporánea para indagar ese asesinato y finalmente me di cuenta que era muy difícil llegar a la verdad, que había solo cómo acercarse por conjeturas, pero a lo mejor esas conjeturas eran gancho, eran una especie de red de pescar verdades más profundas, y esas verdades más profundas estaban en un poco acercarse a la naturaleza del poder, lo cambiante del poder, la soledad del poder, estas contradicciones que tiene el ejercicio del poder. Algo de eso me atraía también y veo pues que como como una primera incursión de la novela pues no reniego de ella, pero creo que era todavía un poco una tímida incursión en la novela. Después creo que uno va aprendiendo y creo que siempre estoy en plan de aprendizaje, soy un aprendiz y creo que esto pues se ve que ha mejorado ese aprendizaje tal vez en esta segunda novela y al menos estoy muy contento y complacido de las dos novelas. No reniego de la primera, pero espero seguir madurando, seguir aprendiendo en este camino largo que es el camino del novelista, ¿no? Así es, así es. Diego, y en relación a las lecturas que se hicieron de esta primera novela, digamos, a la retroalimentación que te hicieron los lectores, ¿cómo fue esa experiencia? Muy buena, muy buena. He tenido una muy buena recepción. Había comentarios excelentes. Tuve comentarios tan interesantes como los de Pablo Cubi, que era un gran conocedor de Velasco Ibarra, ¿no? Que había Claro, él seguido tenía, el tema. Y un muy buen comentario, muy positivo de que me interesaba mucho porque es de un historiador, de un gran historiador, de Enrique Ayala, ¿no? Enrique Ayala me hizo un comentario en la prensa, pues muy favorable a la novela y de interés. En fin, hubo pues este tipo de comentarios. Recuerdo con complacencia una muy buena entrevista que tuvimos contigo y con Molina. Miguel Molina. Tuvimos una entrevista muy interesante sobre la novela. En fin, hubo una recepción importante de la crítica, pues al menos siquiera unos 8 o 10 artículos periodísticos dedicados a la novela y comentarios que después se hicieron, en fin. Entonces, creo que era Estupendo, una buena retroalimentación para mí. estupendo. Eso alienta el oficio solitario del escritor. Diego, Mari, si me permites, Carlos. Ya nos queda 10 minutos. ¿Aló? Sí, hola, sí, te Sí. escuchamos. Sí, a raíz de lo que decía sobre la búsqueda de la verdad atrás de la investigación, mientras leía esta última novela tuya, yo pensaba, ¿no? O sea, que Gabriel García Moreno, junto con lo que dices, Velasco Ibarra y también Eloy Alfaro, fueron personajes de la historia republicana que dividieron a la sociedad totalmente, ¿no? O estabas con él o estabas en contra. Y García Moreno es los libros que se han escrito, ¿no? O sea, o eran a favor totalmente o en contra totalmente. Esto ha pasado en nuestro país en forma muy fuerte. Tú, a través de la escritura de esta novela, ¿qué conclusiones has sacado al respecto de esta condición de blanco y negro en un personaje?
Bueno, también debo decirte que García Moreno fue otro personaje que desde el colegio me interesó, y ya lo he contado algunas veces tal vez, pero de alguna forma hay un recuerdo de eso en mi novela, pero tengo dos recuerdos iniciales. Cuando yo estudiaba en escuela Borja, en el pensionado Borja número 1, una escuela medio tradicional de Quito, un día un religioso que no sabía a qué orden pertenecía fue y nos hizo rezar por la canonización de Gabriel García Moreno, y nos entregó unas estampitas en donde se pedía que, porque es su santificación, ¿no? Y al cabo de los años, cuando yo era estudiante del San Gabriel, hicimos digamos, Un debate. un debate, ¿no? Lo recuperas en la novela. El artículo, un artículo de la Constitución de 1869, para ser ciudadanos ecuatorianos hay que ser católicos. Católico. Y los de sexto curso defendían ese artículo, y los de quinto, entre los que estaba yo, atacábamos ese artículo y ganamos los de quinto. Pues, ¿no? Y al final yo era como el jefe del grupo que hacíamos las exposiciones de los de quinto. Se acercó un padrecito al que no conocí y me dijo: señor, si usted ha ganado así con el error, ¿cómo será con la verdad? Así que le felicito. ¿Quién Eso está será? en tu novela, ¿no? Esté en la novela, esté en la novela. Eso, Era sí. el mismo padre Severo Gómez Jurado, ¿no? Era el mismo padre Severo. Y bueno, luego pues, de que me interesó mucho, leí las biografías, muchas de las biografías sobre García Moreno, ¿no? Creo que no he dejado ninguna importante sin leerla. Pues luego de todo eso hubo una razón también personal que agudizó mi interés. Es que de la noche a la mañana me enteré que mi bisabuelo había estado preso por la muerte de García Moreno. Entonces, nunca había yo escuchado en la familia. Tu bisabuelo Quintiliano Sánchez. Así es, nunca había. Y luego, claro, luego supe, él era muy amigo de Abelardo Moncayo, habían estudiado juntos en el Colegio de los Jesuitas y eran sobre todo amigos en sus tertulias literarias, porque mi abuelo había sido traductor de Virgilio y los dos sabían el latín. Digamos, Moncayo apreciaba mucho las traducciones de mi abuelo de las églogas de Virgilio, y entonces, pues, eso hizo que se llevaran mucho, que estuvieran muy juntos los dos, ¿no? Pero también el momento político, ¿no? Entonces, eso me interesó mucho, y descubrí yo unas cartas sumamente interesantes e inéditas de Abelardo Moncayo a mi bisabuelo Quintiliano. Una o dos de esas cartas se aprovechan en la novela La y se novela, sí. mencionan. Pues que son muy novedosas e interesantes. Entonces, como la novela tiene derecho de devorarlo todo, incluso los documentos históricos, aproveché esa capacidad voraz de la novela para incorporarla ahí, ¿no? Entonces, Sí. frente a eso, Maricruz, debo decirte que pues mi idea no fue alinearme en quienes lo demonizan ni en quienes lo santifican, sino describir los hechos, tratar de indicar varias voces, ¿no? Incluso, mira, en un caso donde en alguna lectura me decían que sugiero yo que el general Salazar estuvo detrás del crimen, y yo no lo sugiero, lo sugieren dos historiadores de signo opuesto, Wilfrido Lor y Enrique Ayala, ¿no? E incluso uno de los personajes llega a decir que pues quien lee las cartas de Salazar a García Moreno se le hace difícil creer que estuvo en el crimen. Entonces, mi idea no es alinearme, sino presentar los hechos y dejar que el lector saque sus propias conclusiones, ¿no? Ahora, bueno, una de las, digamos, una de las cosas sorprendentes de esta novela de las secretas formas del tiempo
es el hecho que hayas abordado, digamos, García Moreno es uno de los personajes, no es el personaje de la novela, es, digamos, es uno de los personajes. Hay otros personajes muy interesantes, y me refiero no tanto a García Moreno, sino a quienes a través del diálogo reconstruyen la historia, que son eh, 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 básicamente Lucía, Carlos Sánchez y Mauricio, Mauricio. Así es, Mauricio Mauricio Salvador, ¿no? Salvador. Ujú, Mauricio ujú. Salvador, me parece sumamente interesante ese diálogo a través del cual se reconstruye la historia, además de la reconstrucción que hacen los actores de ese momento, ya los complotados a través de los testimonios históricos que dijeron. Me parece un juego sumamente interesante el que logra en las secretas formas del tiempo. Entonces, te digo, me parece un acto de enorme audacia, ¿ya? Entrar a una novela en un personaje sobre el cual se ha escrito miles de páginas, no cientos, miles de, probablemente es el personaje sobre el que más se ha escrito en Ecuador, ¿ya? En el caso de Gómez Jurado, no sé cuántas cientos de páginas o miles de páginas, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué te lleva a ese acto de audacia, a ese salto al vacío en las secretas formas del tiempo? Ciertamente, y no pocas personas, cuando yo alguien confié que estaba escribiendo sobre este tema, pero me dijeron, pero ¿para qué? Si ya se ha dicho todo. Mi sospecha es que no se había dicho todo, o y si se había dicho parte de la verdad y si había sesgado la verdad, que había muchas otras cosas. Por ejemplo, tanto en historiadores como en las novelas sobre el tema, un motivo recurrente, fortísimo, son los supuestos amores de Gabriel García Moreno con Mercedes Carpio, la esposa de Faustino Rayo. De Faustino Rayo, sí. Y eso no tiene pies ni cabeza. Y eso es lo que nos enseñan a través de la vida. Claro, en realidad, incluso la versión primera que hubo de eso, que fue dada, pues muchos años después de que apareció su primer testimonio, que fue el de Roberto Andrade, ¿no?